Iniciamos este ciclo de conferencias con la ponencia sobre prevención del abuso sexual infantil en el ámbito educativo a cargo de las expertas Patricia Moliné y Patricia Raduán de la Fundación RANA, Red de Ayuda para Niños Abusados de España. Patricia Moliné ha realizado diferentes cursos específicos sobre abuso sexual a menores y sobre identificación de menores víctimas de trata con fines de explotación sexual. Técnica en prevención de abuso sexual infantil desde 2010 en la Fundación RANA, donde se encarga del programa de prevención del abuso sexual infantil con niños y niñas de 4 a 11 años y sus familias. A su vez, Patricia Raduán, educadora social desde el 2015 en la Fundación RANA, donde se encarga del programa de prevención de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes que se desarrolla en Baleares. Participa en el servicio de atención y orientación a usuarios frente a una sospecha de abuso sexual. Bienvenidas. Bueno, buenos días a todos. Soy Patricia Moliné, patrona de Fundación RANA. Y lo primero que quería, aparte de dar los buenos días desde España, que aquí son buenas tardes, agradecer la invitación al tercer Congreso Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, porque bueno, esto demuestra que estamos hablando de un problema global, estamos hablando de un problema que creo que todos los que nos gusta proteger a la infancia creemos que es muy importante y que por desgracia pues continúa siendo un tabú en nuestra sociedad. Fundación RANA es una fundación que nació en el 2005 y es una fundación que es Red de Ayuda a Niños Abusados. Nuestro trabajo primordial es la prevención del abuso sexual infantil. Trabajamos solo en el ámbito balear y trabajamos con diversos programas, pues intentando dar a los niños y niñas y adolescentes las herramientas para, ante una situación de abuso, pues saber identificarla y sobre todo saber qué tienen que hacer, qué pueden hacer, cómo decir que no, cómo pedir ayuda. Y bueno, creemos que este programa surgió a raíz de que veíamos esta falta, ¿no?, de este recurso, que en las escuelas se les hablaba de muchos temas, pero que el tema del abuso, pues no. Nosotros también desde RANA, pues también evidentemente, aparte de estos programas de prevención que luego mi compañera les explicará de forma más detallada, hacemos todo tipo de campañas de sensibilización en nuestra comunidad y todo tipo también de actividades benéficas, pues también, ¿no?, pues para recaudar fondos y poder continuar con nuestro trabajo como fundación, como tal. Y también hacemos desde hace ya unos años lo que es tratamiento a víctimas adultas. O sea, con los pequeños trabajamos en prevención, pero sí que tenemos un tratamiento específico para personas adultas que en su infancia pasaron por un abuso y por diversas circunstancias pues no han podido ¿no?, recuperarse, ¿no?, de este trauma. Nosotros, como os comentaba, el programa, tenemos varios programas y trabajamos desde muy chiquitines con los niños, trabajamos con las familias también, trabajamos con todo el tipo de profesionales y que están relacionados con la infancia, desde cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de sanidad, ámbitos educativos, ámbito deportivo, o sea, trabajamos con muchos. Pero sí que es verdad que tenemos un programa que se llama Grita Muy Fuerte, que bueno, que es un programa que a raíz de este programa ha ido surgiendo luego otros muchos, ¿no?, que es el programa que explicará mi compañera. Nosotros, cuentos hay muchos, ¿no?, y todos conocemos pues cuentos de príncipes y princesas, de brujas malvadas, de enanitos, de piratas ¿no?, o de niños que se pierden. Pero nosotros pensamos que faltaba uno, La Grita Muy Fuerte, ¿no?, que es el cuento con el que nosotros trabajamos con los niños de 6 a 11 años para lo que os comentaba antes, ¿no?, darles esas herramientas y a través de un cuento, que es una herramienta pues parece más fácil para acercarse a los niños y a las niñas, pues intentar darles todo este conocimiento que, bueno, que nosotros esperamos que os ayude. Entonces, os voy a dejar con Patricia Raduán, nuestra educadora social,
que ella es una de las integrantes de este programa, que lleva este programa a cabo y que ella os explicará con más detalle lo que hacemos, ¿no? Agradeceros a todos y espero que, bueno, que nuestro trabajo sirva para continuar actuando ante el abuso sexual infantil. Muchas gracias. Hola, buenas tardes o buenos días, que ahora, como os decía, aquí ya estamos por la tarde. Como os comentaba mi compañera, yo os voy a explicar un poquito cómo trabajamos ese programa de prevención. En este caso nos vamos a centrar en el ámbito educativo, como bien nos habían dicho. Y sí que es verdad que antes de empezar a hablar de cómo lo hacemos, es interesante hablar de por qué lo hacemos. Porque cuando nosotras nos planteamos si era necesario trabajar la prevención, si teníamos que empezar por los colegios, que era donde estaban los niños, donde los niños y las niñas pasaban más tiempo, nos dimos cuenta que hablar de abuso sexual infantil es difícil. Es un tema que puede llegar a bloquear y que puede generar miedo. Pero sí que es verdad que no lo es tanto para los niños y las niñas, sino que es más para los adultos, ya que el solo hecho de imaginarnos que nuestros niños o nuestras niñas o nuestros adolescentes pueden estar sufriendo un abuso nos puede bloquear. Y eso nos puede llevar también a negar una problemática que realmente está mucho más cerca y ocurre mucho más de lo que generalmente la sociedad se imagina. Nosotras conocemos unos estudios que se hicieron en este caso a nivel europeo a través del Consejo de Europa en el año 2010, en el que destacaban que 1 de cada 5 menores, en este caso no diferencia entre el sexo del menor, sufre algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Es un estudio que aglutina diferentes estudios que se han hecho en diferentes países y que más o menos la mayoría arrojaban cifras similares. De hecho, nosotras aquí en Baleares, en la Universidad de las Islas Baleares, hicimos un estudio en el que un 12% de estudiantes dijeron que habían sufrido algún tipo de violencia con contacto directo en este caso. Estas cifras lo que nos dejan ver es que esto es algo que ocurre, sobre lo que tenemos que hablar y sobre lo que tenemos que actuar. Y nosotros cuando planteamos estas cifras en los colegios, por ejemplo, muchos de los profesores y las profesoras que trabajan con los niños, ves que empiezan a hacer sus cálculos, de decir, si yo tengo 25 niños, 25 alumnos en clase, esto quiere decir que 5 pueden haber sufrido un abuso. Y yo siempre les digo, no hay que quedarse con ese miedo a 5 lo pueden estar sufriendo, sino a ¿y qué hacemos nosotros? Porque ¿cuántos hemos detectado a lo largo de nuestra trayectoria profesional? ¿Qué podemos hacer para ayudarles, para que ellos puedan saber qué hacer? Porque realmente uno de los problemas que hay, muy vinculado a este silencio en torno a los abusos, es que sabemos que prácticamente en un 85-90% de los casos la persona abusadora es del entorno del menor. Es alguien que conoce. La gran mayoría pueden ser familiares o pueden ser conocidos del niño o de la niña. Y realmente ese porcentaje de desconocidos es muy chiquitito. Y esto lo que hace es que solo 1 de cada 10 niños cuente que está sufriendo un abuso en el momento que pase. Entonces, nosotras con el programa que os vamos a presentar ahora, lo que queremos hacer es cambiar esos números. Queremos hacer que no solo sea 1 de cada 10 niños que lo cuente, sino que cualquiera de ellos que se pueda encontrar con una situación de abuso pueda contarlo, pueda pedir ayuda. Por eso nosotros creamos el programa que os comentaba Patricia, que se llama Grita Muy Fuerte, en el que, como bien decía, es un programa que intenta involucrar a toda la comunidad. Es decir, trabajamos con los niños y con las niñas de 6 a 11 años a través de un cuento, que viene acompañado siempre este cuento de una guía didáctica para continuar ampliando todos esos aspectos que consideramos importantes en la prevención, pero que no deja de lado a los adultos responsables, es decir, tanto a los profesionales que trabajan con los niños y con las niñas, a través de los que ofrecemos una formación específica en prevención, detección y actuación frente al abuso sexual, y por supuesto a las familias. Las familias tienen mucho miedo a hablar del abuso sexual. Entonces es importante acercarles esta realidad y darles también herramientas sobre cómo hablar también de sexualidad con sus hijos y con sus hijas, porque nosotros nos planteamos de qué sirve. Nosotros
dar todas esas herramientas a los niños y a las niñas y luego quien les tiene que ayudar, quien tiene que velar porque ellos estén bien, no conocemos sobre el tema. Por tanto, llegamos a no creerles cuando nos encontramos con una situación de abuso. Entonces, el programa en sí se compone de diferentes actividades, pero sí que es verdad que hoy, con el tiempo que tenemos, pues nosotras hemos pensado que sería interesante presentaros la actividad que hacemos con los niños y con las niñas. Este parte de un cuento, que el cuento es Estela grita muy fuerte, que es nosotros creemos que un cuento es una herramienta fantástica y idónea para establecer un diálogo, para que ellos puedan identificarse con la situación. Este cuento lo tenemos gracias a su autora Isabel Olive y las ilustraciones son Martina Banda, que nos cedieron esta magnífica herramienta para poder trabajar el abuso con los más pequeñines. Y realmente este cuento no me da tiempo a explicároslo porque sería un poquito más largo, pero sí que lo que intentamos es plantear una situación en la que les presentamos a una niña que tiene 6 años, con la que cualquier niño o niña se puede sentir identificado. Y a partir de aquí les contamos pues, que es una niña pues, que tiene mucha imaginación, que le encantan los cuentos, que tiene muchos amigos y amigas, pero que tiene un problema. Y que su problema es que cuando le pasa algo que no le gusta, pues no se lo cuenta a nadie. Prefiere no callarse. Y no lo cuenta porque le da vergüenza, porque tiene miedo a que la castiguen. Entonces, a partir de aquí les planteamos situaciones con las que ellos se sientan identificados. Pues, por ejemplo, cuando tienen un problema con un amigo o con una amiga. Entonces, aparece la figura de referencia con un problema en clase, que es su profesora. Y su profesora lo que les dice es que siempre que alguien nos haga algo que no nos gusta, que nos haga enfadar, aunque sea una persona que queramos mucho, como puede ser un amigo o una amiga, o un hermano o una hermana, tenemos que decirle que no, que pare, que no nos gusta lo que nos está haciendo, pero que habrá problemas que no podremos solucionar. Habrá problemas en los que necesitaremos de alguien para que nos ayude. Entonces les decimos que tienen que pedir ayuda, que tienen que buscar a alguien para contárselo y que en caso de que estén solos cuando esto ocurra, que pueden gritar. Que gritar es un mecanismo como puede ser salir corriendo. Algunos nos dicen pues que ellos se escaparían, que ellos pues gritarían al momento, gritarían un poquito más tarde, pero que tengan ese recurso. Entonces, una vez hemos hecho que los niños y las niñas se metan y se sientan identificados con la protagonista, planteamos una situación de abuso en la que un tío de Estela, que es la protagonista del cuento, le abusa de ella, le toca en sus partes íntimas y privadas. Entonces, es una forma también de introducir lo que es la privacidad, qué son las partes íntimas para ellos, por qué son íntimas y cómo se siente Estela cuando esto le ocurre. Porque al final, quien se lo está haciendo es alguien que la cuida mucho, es alguien más mayor y es alguien de su familia. Pero que aún así ella es muy valiente porque se acuerda de aquello que le habían dicho. Se acuerda que le puede decir que no, pero que también puede pedir ayuda. Entonces, cuando ella grita para pedir ayuda, aparece toda su familia. Entonces, ella sabe que lo tiene que contar, que aunque le dé vergüenza, que aunque tenga miedo a lo que pueden pensar, tiene que hablar. Porque si se calla, nadie sabrá lo que está pasando. Y al final, su tío le podrá volver a hacer estas caricias malas y le podrá volver a tocar por todas sus partes íntimas. Entonces, una vez hemos trabajado con el cuento, en el que lo hacemos durante una sesión, lo que intentamos es transmitir ciertos aspectos que luego vamos a ir desarrollando a través de la guía didáctica que os comentábamos al principio, que se compone de diferentes sesiones en las que trabajamos aspectos que nosotras consideramos claves a la hora de prevenir un abuso sexual infantil, como es, por ejemplo, el derecho a decir no frente a situaciones que no te gustan, que nadie tiene derecho a obligarles a hacer algo que no les guste. Y en este caso yo creo que es importante situarnos y recordar de qué hablamos cuando hablamos de un abuso sexual infantil, de contactos, interacciones entre un menor y un adulto, cuando esta persona adulta, el agresor, usa al menor para estimularse sexualmente al menor o a otra persona. Pero más allá de cuando hablamos del abuso sexual como una cuestión de la sexualidad, hay que hablar del abuso sexual como una cuestión de poder. Como una cuestión de poder entendido de cómo se aprovecha, cómo ejerce ese control esa persona agresora sobre el menor, bien sea ese poder porque tienen autoridad, bien sea porque hay una cuestión de diferencia de edad, bien sea porque utiliza el amor con esa parte mala, utilizar de forma mala ese cariño, ese vínculo afectivo que tiene con
con él, y es importante entenderlo así, porque si no, para ellos muchas veces es difícil que entiendan por qué está mal a veces cuando es pequeñito un niño o una niña y sufre un abuso sexual por parte de alguien que quiere. De hecho, recordemos que a los niños desde muy chiquitines se les enseña que tienen que obedecer a los adultos, que tienen que obedecer a mamá y a papá, que tienen que obedecer a sus profesores, porque ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Y a veces esta información que les transmitimos de esta manera lo que hace es que dificulte su protección, ya no solo frente a un abuso sexual, sino contra cualquier tipo de maltrato. Y tenemos claro que para que un niño o una niña pueda llegar a decir no frente a un abuso, antes tiene que haberlo aprendido en otros contextos. Y esto lo podemos aplicar tanto a través de las familias como en las mismas aulas. Pues, por ejemplo, nosotros a veces ponemos un ejemplo con las familias cuando trabajamos, cuando les decimos, cuando un niño o una niña, nuestro hijo o nuestra hija, quiere ponerse una ropa que nosotros no teníamos en nuestra cabeza esa mañana, lo primero que pensamos es, ay no, mejor ponte la ropa que yo quería que te pusieras. Tendemos a no dejarles elegir porque pensamos, ahora nos vamos a retrasar, no tenemos esa paciencia para esperar, pero si en cambio les dejamos elegir, siempre que sea dentro de, obviamente, que si está lloviendo no se tienen que poner cierto tipo de zapatos, pero si les dejamos esa elección, ellos van a aprender que también se les escucha, que también se les atiende. Y lo mismo pasa con los afectos. Culturalmente tendemos a decirle a los niños y a las niñas que tienen que dar besos y abrazos a las personas que conocen, bien sea el abuelo, la abuela, a papá o a mamá o a alguien que conocemos. Pero ¿y si un niño no quiere dar ese abrazo o ese beso? ¿Por qué no le dejamos? No le damos otra opción. Está bien, no pasa nada, puedes saludarle con la mano. Si otra vez te apetece, le puedes dar un beso. Porque al final, si no, lo que pasa es que cuando un adulto les obliga a dar ese beso, se sienten en la obligación de hacerlo. Entonces es importante que esto lo vayan aprendiendo para que vean que pueden decir que no. Nosotros esto lo trabajamos tanto a través del cuento como luego también a través de actividades concretas. Es decir, tienen que reconocer que pueden decir que no. Tienen que aprender también a aceptar que otra persona les puede decir que no. Tienen que saber cómo expresar esos sentimientos. Nosotros lo trabajamos muchas veces a través del role-playing. Es decir, les planteamos diferentes situaciones en las que tienen que valorar si podrían decir que sí o podrían decir que no. Porque también establecemos que hay ciertas reglas que también tienen que cumplir. Entonces, no siempre van a poder hacer lo que quieran, pero hay situaciones en las que si algo les hace sentir mal, también pueden decir que no. Y pueden decir que no bien porque no les gusta, pueden decir que no porque no quieren en ese momento, pueden decir que no porque consideran que no es correcto, o pueden decir que no porque les genera o les da asco esa situación. Entonces, a partir de estas situaciones, ellos toman conciencia de que pueden decir que no ante ciertas circunstancias. Otra de las cuestiones que consideramos nosotras muy importantes a la hora de prevenir un abuso es el tema de los secretos, ya que los secretos es una de las formas que tienen los abusadores para mantener el silencio de los niños y las niñas. Sabemos que, os decíamos al principio, que solo 1 de cada 10 niños cuenta que está sufriendo un abuso en el momento que le pasa. Normalmente en un abuso sexual no se utiliza una fuerza física, no se utiliza generalmente esa violencia, sino que utilizan la manipulación, el engaño, el chantaje, la amenaza. Muchas veces los abusos se inician como un juego, sobre todo si los niños son muy chiquitines. El abusador lo que hará es manipular al niño, hacerle sentir especial y cuando lo tienes a ganar esa confianza, quizá lo hace como un juego, para que hacerle sentir cómplice, para que no entienda qué es lo que está pasando. Un poco esa incongruencia que al ser una persona que conoce, pues no sabe muy bien cómo tiene que reaccionar. Y esto es lo que se conoce en el abuso como la fase de grooming, cómo el abusador identifica al niño o a la niña, busca a esos niños, esas niñas que pueden ser vulnerables, que no tienen esa capacidad de toma de decisiones, que no tienen autonomía, que no tienen unos vínculos sanos, para ganarse confianza, es decir, para hacerse sentir especial, para que vea que es una persona importante para él, para que crea que hay ese cariño. Y así lo que consigue es ese control sobre él. Y puede iniciar el abuso, bien sea a través de un juego, bien sea a través del factor sorpresa. Y cuando lo ha conseguido, conseguirá el silencio. Una de las formas, a través del secreto. Entonces hay que enseñar a los niños y a las niñas que los secretos pueden ser buenos o pueden ser malos. Que aquellos secretos que son buenos son los que nos hacen sentir bien. Son los que nadie sale perjudicado, son los que yo me lo voy a pasar bien, frente a los secretos malos, que son aquellos que nos hacen sentir mal, que no nos gustan,
que nos dan dolor de tripa, nosotros les decimos, porque queremos contarlos. Nosotros lo trabajamos muchas veces a través de una caja de secretos. Nosotros proponemos diferentes secretos que pueden o no contarse y les decimos a ellos también que los hagan. Entonces, a partir de aquí, los vamos sacando y ellos tienen que determinar si consideran que es un secreto bueno o un secreto malo. Por ejemplo, no sé, algún ejemplo que podríamos poner es un niño que le dice a otro niño pues que le gusta Marina, que es una niña de la otra clase, pero que no se lo tiene que decir a nadie porque le daría vergüenza. Entonces nos decimos, ¿esto qué creéis? ¿Que es un secreto bueno o que es un secreto malo? Porque al final también tienen que entender que los secretos también forman parte de su intimidad y de la lealtad hacia otras personas, siempre que no salgan dañados. O, por ejemplo, si decimos, Pedro, mi vecino, me ha hecho un regalo, pero me ha dicho que no se lo cuente a nadie. Nosotros aquí entramos en que cuando es un regalo, siempre tiene que ser algo bueno. Si lo tenemos que guardar, es porque no nos va a gustar, porque los regalos son bonitos, los regalos son alegres. Entonces, esto también rompe a veces con la manipulación que hacemos sin querer hacia los niños y a las niñas, que siempre les decimos, si te comes esto, te daré algo a cambio, ¿sí? Tendemos a utilizar mucho ese chantaje y esa manipulación. Entonces, hacerles entender a veces no es fácil porque están acostumbrados a hacerlo. Por eso es importante también trabajarlo, pues, por ejemplo, a través de esta caja de los secretos. Os comentábamos al principio que en un 85% de los casos el abusador es una persona del entorno. Os decíamos, comentaba antes mi compañera Patricia, que nosotras aquí en la Fundación también contamos con una terapia para personas adultas que han sufrido abuso en su infancia o adolescencia. Es una terapia que hacemos aquí para personas que residen aquí en Baleares y nosotros haciendo un poco de una estadística de quiénes eran esas personas abusadoras, vimos que coincidía que solo un 1% eran personas desconocidas, que la gran mayoría eran personas de la familia. Veis aquí que la figura del padre, que en este caso se incluye la del padre y la del padrastro, es la que nosotros nos hemos encontrado más habitualmente en nuestros pacientes, pero que hay más y que también hay mujeres, aunque aquí están muy poquito representadas. Sabemos que hay veces que cuesta más a un niño o una niña reconocerse como víctima cuando la abusadora a veces es una mujer. Pero que esos desconocidos quedan súper relegados, son muy poquitos. Y de hecho nosotros cuando les preguntamos, por ejemplo, a niños de 10 y 11 años cómo se imaginan que es un abusador sexual, la mayoría de veces lo relaciona con pues alguien más grande, nos dicen feo, con capucha, a veces nos dicen pues alguien calvo, que yo creo que es algo que es estereotipado de los vídeos, incluso nos hablan de una furgoneta blanca, es decir, nos hablan de ese desconocido. Y nosotros nos planteamos, ¿y cuándo es un conocido? Por eso es tan importante introducir el tema del querer bien, querer mal. Consideramos que es uno de los aprendizajes claves de protección frente al abuso sexual, pero también uno de los más difíciles, ya que los niños también necesitan confiar en esas figuras de referencia. Cuando son pequeñitos, su mundo lo ven a través de los ojos de sus referentes, pero cuando son mayores también son sus modelos a seguir. Y el problema que vemos del abuso es que muchas veces sucede en el marco de una relación afectiva. Y nosotros tendemos a proteger a nuestros niños de esos desconocidos, de esas personas que están lejos. Pero no hay que olvidar que también le puede hacer daño a alguien que está cerca. Entonces, es un tema que hay que trabajar con cuidado porque no se trata de que los niños tengan miedo, sino que aprendan a cómo se demuestra que alguien te quiere bien, con el hecho de estar ahí, de compartir, a través del afecto, a través del cuidado, pero también eliminar esa falsa creencia de que si hay cariño no te pueden hacer daño. Entonces, nosotros esto, por ejemplo, os ponemos algún ejemplo de cómo lo trabajamos, es planteándoles a ellos cómo identifican a esas personas que les quieren mucho, cómo se lo demuestran. Entonces, nosotros hablamos, te lo pueden demostrar con la palabra, pues ponemos cartulinas, cómo, diciéndote cosas bonitas, explicándote las cosas, frente a cuando te humillan, cuando te insultan, cuando te hacen chantaje o cuando se ríen de ti, o con los actos, como puede ser cubriendo las necesidades básicas como alimentarte, pero también compartiendo cosas, jugando, frente a momentos que te sientes descuidado, que no te escuchan, que no te prestan atención, o con el afecto, cuando te dan un beso o un abrazo que te hace sentir bien, no cuando te hacen unas caricias que a ti no te gustan. Entonces, una vez tenemos analizado un poco esa imagen de que para ellos es querer bien, querer mal, pues podemos plantear situaciones que tienen que representar y con los más chiquitines
como a veces el imaginarse esas situaciones puede ser complicado, pues lo que hacemos es utilizar con imágenes. Imágenes en las que veas niños y niñas que se quieren bien, pero también situaciones en las que haya personas que se quieren mal, como puede ser pegarse, como puede ser insultar, como puede ser dejar de lado a un amigo o una amiga, como puede ser, también ser una situación de abuso. Entonces, que ellos vean qué eso significa, cómo les hacen sentir, qué les dicen sus tripas frente a estas situaciones. Y muy ligado a este tema del querer bien, querer mal, está el tema de pedir ayuda. Los niños tienen que entender que cualquier persona en cualquier momento puede tener problemas. Y es cierto que ahora en los colegios pues se tiende mucho a hablar de esa mediación, de esa mediación entre los propios niños, de poder solucionar ciertos problemas, pues hablando con un mediador que puede ser de la misma edad, pero también tienen que saber que hay problemas que no van a poder resolver solos, que van a necesitar de personas seguramente adultas, personas de confianza que les ayuden frente a situaciones complicadas. Y los niños tienen que sentir que no están solos, que alguien les va a ayudar. Y aquí yo creo que es donde juega un papel importantísimo la figura de los profesores y las profesoras, sobre todo los tutores a esta edad, ya que tienen que ser personas en las que ellos confíen. Porque una de las cosas que ellos nos dicen, por ejemplo, los niños y las niñas cuando trabajamos el tema de los abusos, es que, por ejemplo, si el abuso ocurre en casa, es algo que no pueden contar, porque es de ámbito familiar, nos dicen. Entonces nosotros les decimos, ¿pero qué quiere decir de ámbito familiar? Entonces nos dicen, pues que lo que pasa en casa se queda en casa. Entonces aquí es importante que entiendan que el problema da igual si esto pasa en casa, si pasa en el colegio, si pasa en el parque, si pasa, por ejemplo, en casa de un amigo o una amiga. Tienen que entender que el problema se lo llevan ellos dentro, se lo llevan que se va haciendo más grande cada vez porque no lo pueden solucionar, pero que va a ir con ellos a todas partes. Entonces da igual donde haya ocurrido, que si es algo que les hace daño, que no les deja dormir, que les hace estar enfadados, tienen que buscar ayuda. Tienen que ver quién les va a escuchar, a quién no les va a dar vergüenza contarlo, porque no hay que olvidar que el tema del abuso sexual ya a estas edades les genera vergüenza, porque estamos hablando de partes íntimas, de partes privadas, que incluso les da vergüenza nombrar. Entonces, si no se atreven ni a nombrarlas, imaginemos lo que les va a costar contárselo a alguien. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos a través de la mano amiga, de una mano amiga que nosotros les decimos que va a ser la mano que les va a acompañar durante muchísimo tiempo. Y que en esa mano tienen que pensar, pero que tienen que pensar muy bien. ¿A quién le contarían cualquier cosa que les ocurra? Buena, mala, que les dé vergüenza, que les haga enfadar, que les dé miedo. Puede ser de la familia, porque generalmente a esta edad siempre tienden a buscar a mamá, a papá o al abuelo y a la abuela, que generalmente suele estar más cerquita, pero que también tiene que haber alguien fuera de la familia. Porque puede ser que mamá y papá no nos puedan ayudar, o puede ser que en ese momento no nos crean. Porque imaginemos una situación de abuso, que quien abusa es alguien muy cercano de la familia. Pues puede ser que no busquen solución dentro de la familia, pero que seguro, una de estas 5 personas les va a ayudar. Y no porque una no les ayude, significa que no pueden ir a la siguiente. Entonces es importante que ellos tengan en mente estas personas a las que poder acudir. Porque de hecho, una de las preguntas que muchísimas veces nos han hecho en los colegios, los profesores y las profesoras, es si el abuso sexual siempre es muy grave. Eso es una pregunta a veces muy difícil de contestar, porque yo siempre le digo, a veces medimos la gravedad del abuso según la vemos como adultos, pero hay que entender cómo la están viviendo ellos. Entonces, obviamente estas consecuencias van a depender de muchísimos factores, va a depender de las características y de la resiliencia del propio niño o niña, va a depender de a qué edad empiece el abuso, va a depender también de quién sea el abusador, es decir, qué vínculo tenía con esa persona, va a depender del tiempo que va a durar ese abuso, pero otro factor que va a influir mucho es de cómo reacciona tu entorno, es decir, cómo reaccionan las personas a las que tú le cuentas lo que estás pasando, si te van a creer, si te van a escuchar, si te van a ayudar, si van a actuar. Y yo creo que aquí, obviamente, todos somos clave a la hora de protegerlos, pero dentro del colegio, donde pasan muchas horas, donde pueden acudir, creo que los profesores son una figura de referencia importantísima a la hora de ayudar a los niños y a las niñas.
Recordemos que los niños, sobre todo a medida que el abuso se hace más crónico, sienten culpa, se sienten culpables por lo que está pasando, porque recordad esas fases que os comentaba, esas fases del grooming, en las que el abusador les hace cómplices de la situación. Entonces, muchas veces estos niños y estas niñas han perdido la confianza en sí mismos por no haber podido parar algo que ahora les está haciendo daño, la confianza en los demás, porque si alguien que yo quería me está haciendo esto, ¿por qué alguien ahora me va a ayudar? ¿Quién me garantiza esto? Y también la confianza en el futuro, porque piensan, yo no veo salida a esto. Voy a vivir con ello, pero no veo más allá. Nosotros aquí os queríamos mostrar, para enseñaros ese tema de a veces cómo el abusador hace cómplice, hace responsable al propio niño o niña, una carta de un papá que abusó de una niña de 9 años y cuando se enteró que lo había contado en el colegio, le escribió esta carta, que por suerte no encontró la niña, pero para que os hagáis ahí una idea, si esta niña hubiera leído esta carta antes que la madre. Y decía, a la mamá le han llamado de tu colegio diciéndole que has hecho guarrerías conmigo, que tú se lo dijiste a una amiga tuya. Depende de ti que yo vaya a la cárcel durante mucho tiempo, que no nos veamos nunca más, pues la mamá me dejaría. Depende de ti que pase todo eso. Hoy vamos a comprar la parcela y gracias a ti ya no la hemos comprado. Todo se ha ido al garete. Aún estamos a tiempo. Te van a llevar a ver médicos y psicólogos. Y si tú quieres salvar a la familia, solo tienes que decir que te inventaste esa historia al ver películas X y que de noche a veces iba a darte las buenas noches. Te quiero, confío en ti. Ya no es solo todo lo que dice, sino cómo acaba esa carta de te quiero, confío en ti. Esto obviamente puede hacer que el niño o la niña se retracte de lo que ha dicho. Pero creo que es importante tenerlo en cuenta porque a veces tendemos a culpabilizar a esos niños y a esas niñas, bien porque no lo han contado antes, bien porque no han sabido cómo hacerlo. Entonces creo que es importante siempre pues, escuchar y sobre todo apoyar a esos niños y a esas niñas cuando nos pidan ayuda. Nosotros iniciamos este programa hace ya más de 10 años y ya han sido más de 36.000 niños y niñas que han participado con el cuento y la guía didáctica. Hemos formado a más de 5.000 profesionales que trabajan con estos niños y con estas niñas y hemos llegado a sensibilizar a más de 1.500 familias. Y este es uno de los programas que tenemos porque nos dimos cuenta que se quedaba un poco corto porque vimos que teníamos que alargar la edad porque nos lo solicitaban en la etapa de la adolescencia, en la que veían que era necesario continuar con la prevención y teníamos que hacerlo de forma diferente porque ya ese cuento no nos servía. Entonces ampliamos esa prevención hacia la etapa adolescente, pero el año pasado nos dimos cuenta también que teníamos que empezar en edades más tempranas, que había que empezar con los más pequeños. Entonces iniciamos también un programa con los más chiquitines, que es el de Explorando con Nil, que esto lo trabajamos ya desde el buen trato, hablando de lo que es el cuerpo, la intimidad y su derecho a decir no, junto con las emociones y sentimientos y la forma que tienen de pedir ayuda. Esto es un poquito lo que os hemos intentado resumir, la prevención que nosotras hacemos en el ámbito educativo. Siempre decimos que la prevención no es fácil porque no te da unos números claros, no te da unos resultados, que es lo que todos esperamos. Hago esto y voy a tener este resultado y a veces medir la prevención no es fácil, por tanto, siempre decimos la prevención nos sirve para una detección temprana, es decir, si un niño o una niña está sufriendo un abuso sexual, que pueda hablar, que pueda contarlo, pero también es una prevención primaria. Los niños, si no se les habla de abuso, si no saben que es abuso, nunca podrán pedir ayuda frente a un abuso. Entonces, creo que es importante introducirla en los colegios. Nuestro reto ahora, hace unos años nos costaba mucho llegar al ámbito educativo, así que con suerte aquí en Baleares hemos conseguido que haya muchos colegios que ya apuesten por esa prevención y lo tengan dentro de su programa educativo. Nuestro reto ahora realmente son otros ámbitos, como es el ámbito no formal, como podría ser el deportivo y el de ocio y tiempo libre, que esperemos que prontito también podamos tenerlo. Agradecer. Pero con esto ya acabamos y os dejamos ya el turno de preguntas. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado.
Me he salido, creo. Gracias, gracias, muchas gracias, Fundación Rana de España, por su brillante intervención, el enfoque desde la madre patria y su ámbito de aplicación en Iberoamérica. Esta brillante ponencia tiene todo nuestro reconocimiento, el cual será entregado en sus respectivos despachos en los sitios de trabajo de todos ustedes. Damos paso a continuación a la conferencia.